Agua. Cuento de José María Arguedas. A los comuneros y lacayos de la hacienda Biseca con quienes temblé de frío en los regadíos nocturnos y bailé en carnavales. Borracho de alegría al compás de la tiña y de la flauta. A los comuneros de los 4 ayllus de Puquio-Cayan, Piscachuri, Chautié y Collana. A los comuneros de San Juan, Acola, Utec, Andamarca, Sondando, Autcara, Chaviña y Larcay. Cuando yo y Pantaleoncha llegamos a la plaza, los corredores estaban todavía desiertos, todas las puertas cerradas, las esquinas de don Eustaquio y don Ramón sin gente. El pueblo silencioso, rodeado de cerros inmensos, en esa hora fría de la mañana, parecía triste. «Y San Juan se está muriendo», dijo el corneteo. «La plaza es corazón para el pueblo. Mira nomás nuestra plaza, es peor que Puna. Pero tu corneta va a llamar gente». Mentira. Eso no es gente en Lucanas, si hay gente, más que hormigas. Nos dirigimos como todos los domingos al corredor de la cárcel. El barallo que había puesto ya la mesa para el repartidor del agua. Esa mesa amarilla. Era todo lo que existía en la plaza abandonada en medio del corredor, solita, daba la idea de que los saqueadores de San Juan la habían dejado allí por inservible y pesada. Los pilares que sostenían el techo de las casas estaban unos apuntalados con troncos, otros torcidos y próximos a caerse. Solo los pilares de piedra blanca permanecían rectos y enteros. Los pollos de los corredores, desmoronados por todas partes, derrumbados por pecho, con el blanqueo casi completamente borrado, daban pena. Agua, niño Ernesto. No hay pues agua. San Juan se va a morir porque don Braulio hace dar agua a unos y a otros los obvia. Pero don Braulio, dice, ha hecho común el agua quitándole a don Sergio, a doña Elisa, a don Pedro. Mentira, niño, ahora todo el mes es de don Braulio, los repartidores son asustadizos, le tiemblan a don Braulio. Don Braulio es como el zorro y como perro. Llegamos a la puerta de la cárcel y nos sentamos en un extremo del corredor. El sol débil de la mañana reverberaba en la calamina del caserío de Ventanilla. Mina de plata abandonada hacía muchos años. En medio del cerro, en la cabecera de una larga lengua de pedregal blanco, el caserío de Ventanilla mostraba su puerta. Negra, hueca, abierta para siempre. Gran mina antes, ahora servía de casa de cita a los cholos enamorados. En los días calurosos, las vacas entraban a las habitaciones y dormían bajo su sombra. Por la noche, roncaban allí los chanchos cerriles. Pantacha miró un rato el pedregal blanco de Ventanilla. Antes, cuando había minas, San Juanes eran ricos. Ahora chacras, no alcanzan para la gente. Chacra hay, Pantacha, agua falta. Pero mejor haz llorar a tu corneta para que venga gente. El cholo se llevó el cuerno a la boca y empezó a tocar una tonada de la guerra. En el silencio la voz de la corneta sonó fuerte y alegre, se esparció por encima del pueblecito y lo animó. A medida que Pantacha tocaba, San Juan me parecía cada vez más un verdadero pueblo. Esperaba que de un momento a otro aparecieran meictillos, pasuñas y comuneros por las 4 esquinas de la plaza. Alegremente el sol llegó al tejado de las casitas del pueblo. Las copas altas de los sauces y de los eucaliptos se animaron. El blanqueo de la torre y de la fachada de la iglesia reflejaron hacia la plaza una luz fuerte y hermosa. El cielo azul hasta enternecer, las pocas nubes blancas que reposaban casi pegadas al filo de los cerros, los bosques grises de querus y cantus, que se tendían sobre los falderíos, el silencio de todas partes, la cara triste de Pantaleoncha, produjeron en mí ánimo una de esas penas dulces que frecuentemente se sienten bajo el cielo de la sierra. En otra tonada, Pantacha para su San Juan. Pobre Yapta. Como todos los domingos, al oír la tocada del solo, la gente empezó a llegar a la plaza. Primero vinieron los escoleros Vitucha, José, Bernaco, Froilán, Ramoncha. Entraban por las esquinas, algunos por la puerta del coso. Al vernos en el corredor se lanzaban a carrera. Patacha, Mecta Pantacha. Niño Ernesto. Todos nos rodearon, de sus caritas rebosaban la alegría al oír tocar a Pantacha. Se regocijaban, en todos ellos se notaba el deseo de bailar la tierra. La tonada del cornetero nos recordaba las fiestas grandes del año, la cosecha de maíz en las pampas de Utec, y de llanas el escarbe de papa en Tile, papa chacra, colpapampa, la tierra de las vacas en las punas. Me parecía estar viendo el corral repleto de ganado, vacas ayacas, pillacas, moras, toros gritones y peleadores vaquillas.
recién adornadas con sus crespones rojos en la frente y cintas en las orejas y en el lomo parecía oír al griterío del ganado, los ajos roncos de los marcadores. Tierra, tierra. Salte a la plaza, atacado de repente por la alegría. Mactillos, zapateo, meltillos. Ya que. Todos los escoleros empezamos a bailar en tropa. Estábamos llenos de alegría. Pura, placentera, como ese sol hermoso que brillaba desde un cielo despejado. Los pantalones rotos de muchos escoleros se sacudían como espantapájaros. Ramoncha, Froilán, cojeban. Pantaleón se entusiasmó al vernos bailar y en su delante poco a poco su corneta fue sonando con más aire, con más regocijo al mismo tiempo el polvo que levantábamos del suelo aumentaba. A nuestra alegría ya no le bastó el baile. Varios empezaron a cantar. Can rara, cerro grande y cruel. Eres negro y molesto. Melcta hombre joven. Melctillo muchacho, diminutivo de Melcta. Pasña mujer joven. Interjección de entusiasmo. Te tenemos miedo. Can rara. Eso no, toca Utec Campa, pantalla. Pedí ese canto porque le tenía cariño a la campa de Utec, donde los cercales y la paña de maíz son más dulces que en ningún otro sitio. Utec Campa. Utec Campita. Tus perdices son los ojos amorosos. Tus calandrías engañadoras cantan al robar. Tus torcazas me enamoran. Utec Campa. Utec Campita. La corneta de Pantaleoncha y nuestro canto reunieron a gente de San Juan. Todos los indios del pueblo nos rodearon. Algunos empezaron a repetir el leino en voz baja. Muchas mujeres levantaron la voz y formaron un coro. Al poco rato, la plaza de San Juan estuvo de fiesta. En las caras sucias y flacas de los comuneros se encendió la alegría, sus ojos amarillosos chispearon de contento. Si hubiera trabito. Es verdad. Pañazo no más falta. Pantacha cambio de tonada terminó de golpe Utec Campa y empezó a tocar el himno de la cosecha. Cosecha. Callacuna, mamacuna. Los picaflores reverberan en el aire. Los toros están peleando en la pampa. Las palomas dicen tiñay tiñay. Porque hay alegría en sus pechitos. Callacuna, mamacuna. Y San Juan Cuna están haciendo rabiar a Payacha a Dios con el baile. Cuando la tierra está seca, no hay baile. Hay que rezar al patrón San Juan, para que mande lluvia. El Tayitabicas resonó desde el extremo del corredor, acababa de llegar a la plaza. Y la alegría de los comuneros le dio cólera. El Tayitabicas era un indio viejo, amiguero de los mistis principales. Vivía con su mujer en una cueva grande, a 2 leguas del pueblo. Don Braulio, el rico de San Juan, dueño de la cueva, le daba terrenitos para que sembrara papa y maíz. A don Vilcas le respetaban casi todos los comuneros. En los repartos de agua, en la distribución de cargos para las fiestas, siempre hablaba don Vilcas. Su cara era seria, su voz medio ronca, y miraba con cierta autoridad en los ojos. Gallita padre, señor mamá madre, señora cuna forma del plural cha el diminutivo. Nombra a las personas de las clases dominantes, cualquiera que sea su raza. Los escoleros se asustaron al oír la voz de don Vilcas, como avergonzados, se reunieron junto a los pilares blancos y se quedaron callados. Los comuneros subieron al corredor, se sentaron en hilera sobre los pollos, sin decir nada. Casi todas las mujeres se fueron a los otros corredores, para conversar allí, lejos de don Vilcas. Pantaleoncha puso su corneta sobre el empedrado. ¿Don Vilcas es enemigo de nosotros? Mírale, no más su cara como de mis pies. Molestoso. En verdad, pantalla. Don Vilcas no es cariñoso con los meitillos, su cara es como de toro peleador, así serio es. Yo y el cornetero seguimos sentados en el filo del corredor. Ramoncha, Froilán, Jacinto y Bernaco conversaban en voz baja, agachados junto al primer pilar del corredor. De rato en rato nos miraban. ¿Es seguro de don Vilcas están hablando? Es seguro. Los comuneros charlaban en voz baja, como si tuvieran miedo de fastidiar a alguien. El viejo apoyó su hombro en la puerta de la escuela, y se puso a mirar el cerro del frente. El cielo se hizo más claro, las pocas nubes se elevaban al centro del espacio e iban poniéndose cada vez más blancas. A ver, rejonero, y ordenó don Vilcas. Yo estoy de rejón, Cayetagua, contestó Felischa. Va a correr donde don Córdoba, pídele el rejón y mata a los chanchitos mostrencos. Hoy el domingo. Está bien, Payata.
Felicia tiró las puntas de su poncho sobre el hombro y se fue en busca del rejón. Ese huía y chancho de principal, mata nomás, se gritó Pantacha cuando el rejonero ya iba por el centro de la plaza. Ya que volteamos la cara para mirar a don Vilcas, estaba rabioso. ¿Qué dices, payata?, le habló Pantacha. Principal es respeto, mecta cornetero. Pero Sancho de principal también orina en las calles y en la puerta de la iglesia. Después de esto le dimos la espalda al viejo de Orcotuna. Pantacha levantó su corneta y empezó a tocar una tonada de las punas. De vez en cuando nomás Pantacha se acordaba de sus tonadas de Guanacucampa. Por las noches, en su choza, hacía llorar en su corneta la música de los comuneros, que viven en las altas llanuras. En el silencio de la oscuridad esas tonadas llegaban a los oídos, como los vientos fríos que corretean en los pajonales. Las mujercitas paraban de conversar y escuchaban calladas la música de las punas. Parece que estamos en nuestra estación de Coñani, decía también la mujer de don Braulio. Ahora, en la plaza del pueblo, desde el corredor lleno de gente, la corneta sonaba. De otro modo, junto a la alegría del cielo, música de las punas no entristecía, parecía más bien música de forastero. Pantacha toca bien puna estilo, dijo don Vilcas. Es pues nacido en Guanacú. Los Guanacucampas tocan su corneta en las mañanas y atardeciendo, para animar a las ovejas y a las llamas. Los guanacus son buenos comuneros. Pantacha tocó largo rato. Después puso el cuerno sobre sus rodillas y recorrió con la mirada las faldas de las montañas que rodean a San Juan. Ya no había pasto en los cerros, solo los arbustos secos, pardos y sin hojas, daban a los calderíos cierto aire de vegetación y de monte. Así blanco está la chacrita de los pobres de Tile, de Saño y de todas partes. La rabia de don Braulio es causante. Tallaza no hace nada, niño Ernesto. Es verdad. El maíz de don Braulio, de don Antonio, de doña Juana está gordo. Verdecito está, hasta barro hay en su suelo. Y de los comuneros. Seco, agachadito. Un casi no se mueve ya ni con el viento. Don Braulio es ladrón, niño. Don Braulio. Más todavía que el atoc. Se hizo rabioso el hablar de Pantaleón. Algunos escoleros que estaban cerca oyeron nuestra conversación. Bernaco se vino junto a nosotros. ¿Don Braulio es ladrón, Pantacha?, preguntó, medio asustado. Ramoncha, el chistoso, se paró frente al cornetero mostrándonos su barriga de tambor. ¿Robando le han encontrado?, preguntó. Los dos estaban miedosos, disimuladamente le miraban al viejo Vilcas. ¿Dónde hace plata don Braulio? De los comuneros pues les saca, se roba el agua. Se lleva de frente de hombre los animales de los indios. Don Braulio es hambriento. Como galgo. Bernaco se sentó a mi lado y me dijo al oído. Este Pantacha ha regresado molestoso de la costa. Dice todos los principales son ladrones. Es seguro, es cierto, Bernaco. Pantacha sabe. Al ver a Bancucha y Bernaco sentados juntos al cornetero, todos los mectillos se reunieron poco a poco en nuestro sitio. Pantacha nos miró uno a uno, en sus ojos alumbraba el cariño. Mectillos. Mectillos. Levantó su corneta y comenzó a tocar el leino que cantaban los sanjuanes en el escarbe de la acequia grande de Cocha. En los ojos de los cholillos se notaba el entretenimiento que sentían por Pantaleón. Le miraban como a hermano grande, como al dueño del corazón de todos los escoleros del pueblo. Por Pantaleón yo me haría destripar con el barroso de doña Juana. Y tú, niño Ernesto. Tú eres maula, Ramón, tú llorarías nomás como becerro encorralado. Ejillas. Al ver la risa en su cara de sapo panzudo, todos los escoleros, olvidándose del viejo, llenamos el corredor de carcajadas. Ramoncha daba vueltas sobre un talón, agarrándose su barriga de hombre viejo. Ramoncha, puiza. Dios, Jesucristo literalmente significa padrecito. Interjección de burla, de orgullo. Solo el viejo no se reía, su cara seguía agestada, como si en el corredor apestase un perro muerto. Los comuneros de Tinqui se anunciaron desde la cumbre del Tayitacanrara. Parados sobre una piedra que miraba al pueblo desde el Abra, gritaron los tinquis imitando los relinchos del potro. Tinquicuna. Tinquicuna. Corearon los escoleros. Todos los indios se levantaron del pollo y se acercaron al filo del corredor para hacerse ver con los tinquis. Tinqui es bien común, dijo Pantaleón. Sopló el cuerno con todas sus fuerzas para que oyeran los comuneros desde él.
Canrara. En hasta Putio habrá llegado eso, dijo Ramonisa, haciéndose el asustadizo. Es seguro hasta Nazca se habrá oído Imrei. Los Tinkis saltaron de la piedra al camino y empezaron a bajar el cierro al galope. Por ratos, se paraban sobre las piedras más grandes y le gritaban al pueblo. Las quebradas de Viseca y Akola contestaban desde lejos el relincho de los comuneros. E Viseca grita más fuerte. Claro pues. Viseca es quebrada, padre, el Tayuta Chituya es su patrón, de Akola es Canrara no más. Canrara. Cayuta Canrara, le gana a Chituya, más rabioso es verdad. Punta es su cabeza, como rejón de Don Córdoba. Chituya. A su barriga segura entran 4 Canraras. Los indios miraban a uno y a otro cerro, los comparaban, serios, como si estuvieran viendo a 2 hombres. Las 2 montañas están una frente a otra, separadas por el río Viseca, el riachuelo. Akola quiebra al Canrara por su costado, por el otro se levanta casi de repente. Después de una lomada larga y baja, mirado de lejos, el Tayuta Canrara tiene una expresión molesta. Al río Viseca le resondrá para que no cante fuerte, dicen los comuneros de San Juan. Chituya es un cerro ancho y elevado, sus faldas suaves están cubiertas de tallales, y espinos a distancia se le ve negro, como una hinchazón de la cordillera. Su aspecto no es importante, parece más bien tranquilo. Los indios sanjuanes dicen que los 2 cerros son rivales y que, en las noches oscuras, bajan hasta la ribera del Viseca y se ondean ahí, de orilla a orilla. Los Tinkis entraron por la esquina de la iglesia. Venían solos, sin sus mujeres. Avanzaron por el medio de la plaza, hacia el corredor de la escuela. Eran como 100. Todos vestidos de cordellas de azul, sus sombreros blancos y grandes y sus ojotas lanudas, se movían acompasadamente. Tinkis, de verdad comuneros, dijo el cornetero. Don Vilcas despreciaba a los Tinkis al verlos en la plaza, levantó su cabeza jactancioso, pero los siguió con la mirada hasta que llegaron al corredor. Les tenía miedo, porque eran unidos y porque su barayocley, cabo, licenciado, no respetaba mucho a los mistis. Don Walta, barayocley de los Tinkis, subió primero las gradas. Buenos días, Tayuta Cuna, Maimacuna, saludo. Se acercó a Don Vilcas y le dio la mano, después vino donde el cornetero, los 2 se abrazaron. Don Walpa, Cayutei, Emeita Pantalla. ¿De tiempo has regresado de la costa? 6 meses, Tayuta. Los otros Tinkis hicieron lo mismo que Don Walpa, saludaron a todos, le dieron la mano a Don Vilcas y abrazaron a Pantaleón. Al poco rato, los escoleros y el músico nos vimos rodeados de los Tinkis. Yo miré a una las caras de los comuneros, todos eran feos, sus ojos eran amarillosos, su piel sucia y quemada por el frío, el cabello largo y sudado, casi todos estaban rotosos, sus locos dejaban ver los pelos de la coronilla, y las ojotas de la mayoría estaban huecas por la planta, solo el correaje y los ribetes eran lanudos. Pero tenían mejor expresión que los sanjuanes, no parecían muy abatidos, conversaban en voz alta con Pantaleón y se reían. Los escolares se fueron uno por uno, de nuestro grupo varios se subieron a los pilares blancos, otros empezaron a jugar en la plaza, en medio de los Tinkis. Más que nunca me gustó la plaza, la torrecita blanca, el eucalipto grande del pueblo. Sentí que mi cariño por los comuneros se adentraba más en mi vida, me parecía que yo también era Tinki, que tenía corazón de comunero, que había vivido siempre en la puna, sobre las pampas de Itzú. Bernaco, ¿te gustaría ser Tinki? Claro. Tinki es hombre. Pantaleón también parecía satisfecho conversando con los Tinkis, sus ojos estaban alegres. Primero habló de Nazca, de los carros, de las tiendas, y después de los patrones, abusivos como en todas partes. ¿No ves? De otro modo ha regresado el Pantalla, está rabioso para los platudos. Me dijo a la oreja el Danzac Bernaco. ¿En acaso? En la costa también, el agua se agarran las principales no más, al último. Ya riegan, junto con los que tienen 2, 3 chacritas como de caridad le dan un poquito, y sus terrenos están con sed de año, pero principales de Nazca son más platudos. Uno solo puede comprar a San Juan, con todos sus maizales, sus alfalfares, y su ganado. Casi gringos no más, son todos carajeros, como a tacha de iglesia se hacen respetar con sus peones. Es verdad. Así son Nazcas, dijo el barayo Caigualpa.
Como en todas partes en Nazca también los principales abusan de los jornaleros. Siguió Pantaleonza. Se roban de hombres el trabajo de los comuneros que van de los pueblos San Juan, Chipau, Santiago, Hualagua. 6, 8 meses, le amarran en las haciendas, le retienen sus jornales temblando con terciana, le meten en los pajadura de las regiones altas, cañaverales, a los algodonales. Después le tiran 2, 3 soles a la cara, como gran cosa. ¿Acaso? Ni para remedio alcanzo la plata que dan los principales. De regreso, en Galera Pampa, en Tuyutaca, en todo el camino se derrama la gente como criaturitas. Tiritando, se mueren los andamarcas, los chilles, los sondondinos. Ahí nomás se quedan, con un montón de piedras sobre la barriga. Que dicen San Juan cunas. Carago. Mistis son como tigres. Y comuneros son para morir como perros. San Juanes y Tinquis se malograron. Rabiosos, se miraban unos a otros. ¿Cómo? Preguntándose. Los ojos de Pantalla tenían el mirar con que en el guate y hacían asustar a todos los indios badulaques de San Juan brillaban de otra manera. Todos los comuneros se reunieron junto a la puerta de la cárcel para oír a Pantaleonza, eran como 200. Don Vilcás y don Inocencio conversaban en otro lado, el viejo se hacía el disimulado pero estaba allí para oír y contárselo después. Todo al principal. El cornetero subió al poyo del corredor, les miró en los ojos a todos los comuneros. Estaban como asustados. Pero como en Cuna somos tanto principales, 2, 3 no más hay. En otra parte, dicen, comuneros se han alzado de afuera adentro, como gatos no más, los han apretado a los platudos. Que dicen, como en Cuna. Los sanjuanes se pusieron asustadizos, los tinquis también. Pantalla hablaba de alzamiento. Ellos tenían miedo a eso, acordándose de los chaviñas. Los chaviñas botaron 8 leguas de cercos que don Pedro mandó hacer en tierras de la comunidad, lo corretearon a don Pedro para matarlo. Poco después vinieron soldados a Chaviña y abalearon a los comuneros con sus viejos y sus criaturas, algunos que se fueron a las alturas nomás se escaparon. Eran como mujeres, los sanjuanes le temían al alzamiento. Nunca en la plaza de San Juan, un comunero había hablado contra los principales. Los domingos se reunían en el corredor de la cárcel. Pedían agua lloriqueando, y después se regresaban si no conseguían turno, se iban con todo el amargo en el corazón, pensando que sus maizalitos se secarían de una vez en esa semana. Pero este domingo Pantalla gimoteaba fuerte contra los mistis, delante de don Vicas. Resondraba a los principales. Principales para robar no más son, para reunir plata, haciendo llorar a gente grande como a criaturas. Vamos matar a principales, como a Puma ladrón. Al principio don Vilcás disimuló, junto con don Inocencio, pero al último, oyendo a Pantalla hablar de los mistizanjuanes, se vino apurado donde los comuneros, miró rabioso al cornetero y gritó con voz de perro grande. Pantalla. Silencio. Principales, respeto. Su hablar rabioso asustó a los sanjuanes. Pero el meita levantó más la cabeza. Teiteri, como novillo viejo eres, ya no sirves. Don Vilcás empezó a empujar a los indios para llegar hasta donde estaba él. Pantalla. Carago, Ayaco. Gritó. Don Inocencio le robó, jalándole el poncho. Deje, don Vilcás. Pantalla, es hablador no más. Lucha a furriago entre solteros, en carnavales. Te voy a faltar, paya, le gritó el cornetero. Al oír la amenaza de Pantaleón, don Inocencio sujetó al viejo. En rabies don Vilcás, por gusto. Oyendo la bulla, algunos comuneros y las mujeres que estaban en los otros corredores, se vinieron junto a la puerta de la cárcel, para ver la pelea. Hombres y mujeres hablaban fuerte. El viejo es respeto, decía la mayor parte de las mujercitas. Mamchu. Don Vilcás es abusivo. ¿Acaso? En Dio nomás es, igual a San Juanes. Gritó, desafiando, don Hualpa, Barayoca y de Tinqui, viejo como don Vilcás. Hualpa. Mala Hualpa. Don Vilcás se paró, desafiante, mirando de frente al Barayoca y de Tinqui. Ese uni quieres, solo a solo, como toros en la plaza, habló don Hualpa. Anda, cállate, cajéale en la barriga, le dijeron los tinquis a su autoridad. Don Hualpa se quitó el poncho, lo tiró sobre sus comuneros y saltó a la plaza. Se cuadró allí como toro padrillo. Ya que, don Vilcás le llamó con la mano. Pero las mujercitas sujetaron al viejo.
sino el barallo que le hubiera hecho gritar. Como a gallo, cabestro. Pantaza se rió fuerte, mirando a don Vilcas. Emajeillas. Se puso el cuerno a la boca y tocó el reino chistoso de los guanacucampas. Acacyo de los pedregales. Bullero pajarito de las peñas. No me engañes, Acacyo. Acacyo pretencioso. Misti ingeniero, te dicen. Yajeillas Acacyo. Muéstrame tu barreno. Yajeillas Acacyo. Muéstrame tus papeles. El viejo Vilcas se enrabió de veras, botó a las mujeres que le atajaban y salió a la plaza, pero no fue a pelear con don Hualpa, ni resondró a Pantacha, siguió de frente hacia la esquina de don Eustaquio. Casi del centro de la plaza volteó la cabeza para mirar a los comuneros, y gritó: «Verás con don Braulio». «Emajeillas novillo», le contestó el barallotei. El viejo llegó casi corriendo a la esquina de don Eustaquio, y torció después la calle de don Braulio, principal de San Juan. Don Hualpa subió otra vez al corredor. «Maula. Para la mera don Braulio no más sirve», habló el baralló que. Pero los sanjuanes ya estaban miedosos, se separaron de los tinquis y se fueron con don Inocencio a otro corredor. «Alcalde de indios. San Juanes son como don Vilcas Maula», le dije al danzacbernaco. «Con las balitas que don Braulio ese por la noche en las esquinas. Están amujerados. Vamos a ver qué dice el sacristán». Disimulando, nos acercamos al corredor de los sanjuanes. El sacristán estaba asustado, a cada rato miraba la esquina de don Eustaquio. Los sanjuaneros conversaban, miedosos como queriendo ocultarse unos tras de otros. Se juntaban alrededor del sacristán, Inocencio, pidiendo consejo. «San Juan cuna», habló don Inocencio. «Don Braulio tiene harta plata, todos los cerros, las pampas, son de él. Si entra nuestra vaquita en su potrero, la seca de hambre. En su corral a nosotros también nos la tiguea. Si quiere, vamos defender más bien a don Braulio. Pantacha es cornetero no más, no vale. Es Isidoro. No sirve contra don Braulio». Los sanjuanes eran como gallos forastero, como Vizcacha de la Puna cuando el principal gritaba, cuando ajeaba fuerte y reventaba su balita en la plaza. Los sanjuanes no habían, por todas partes escapaban como sanchos cerriles. Los comuneros estaban separados ahora en dos bandos, los sanjuanes con don Inocencio y los tinquis con Pantaleón y don Hualpa. Los sanjuanes eran más. Los tinquis hablaban en la puerta de la cárcel, formando grupos. «Vamos a contarle a Pantacha lo que ha dicho don Inocencio», dije. «Vamos». Nos encaminamos con Bernaco hacia el corredor de la cárcel. Cuando estuvimos atravesando la esquina, salió a la plaza, por la puerta del coso, don Pascual, repartidor de semana. «Don Pascual», gritó Bernaco. «Don Pascual». Todos los indios hablaron alto el nombre del repartidor. Pantacha le hizo seña con la corneta a don Pascual. El semanero se fue derecho al corredor de los tinquis. Los sanjuanes corrieron otra vez hacia el corredor de la cárcel, para hablar con él. Semanero dejaron solo al sacristán. Los comuneros de todo el distrito se apretaron rodeando a don Pascual. San Juan cuna, Ayalay cuna, Tinqui cuna, y la voz de Pantaleón cha don Pascual ya. A dar cochacero agua a necesitados. Seguro don Braulio rabia, pero don Pascual es primero. ¿Qué dicen? De un rato, Pascual subió al pollo. Con músico Pantacha hemos entendido. Esta semana cosa agua va a llevar don Anto, la viuda Juana, don Jesús, don Patricio, don Braulio seguro carajea. Pero una vez siquiera, pobre va a agarrar agua una semana. Principales tienen plata, pobre. Necesitan más sus papalitos, sus maizalitos, galleinti, le hace correr a la lluvia. Cosa agua nomás y hay para regar cocha, va a llegar esta vez para comuneros. El hablar de don Pascual no era rabioso como el de Pantacha, parecía más bien humilde, rogaba para que los comuneros se levantasen contra don Braulio. Está bien, don Pascual. 0 estanque, laguna. 0. Está bien. Contestaron primero los tinquis. Don Pascual, reparte según tu conciencia. Don Saxa, de Ayalay, habló primero por los sanjuanes. Según tu conciencia, paya. Según tu conciencia. Don Braulio abusa de comuneros. Comunidad vamos a hacernos respetar. Para. En Dios va a ser cocha agua. Los sanjuanes no se asustaban con el hablar de don Pascual, le miraban tranquilo. Parecían carneros mirando a su dueño. No hay miedo, San Juan cuna, gritó el meita Pantacha. A mujer no más le asusta.
El revólver de don Braulio. Es seguro, don Braulio carajea. ¿Acaso? Vamos a esperar aquí en su delante, voy a dar agua a comuneros. Los melitas se miraron consultándose. Recién entendían por qué Pantalla, don Hualpa, don Pascual, se levantaron contra el principal, contra don Vilcas y don Inocencio. En verdad, compadre, en nuestro pueblo, 2, 3 mistis no más hay nosotros. Tantos, ellos igual a comuneros gentes. Son, con ojos, boca, barriga, cocha. Agua para comuneros. ¿En acaso? Mama al boca agua, igual para todos. Los sanjuanes también se hicieron los decididos. De 3 en 3, de 4 en 4, se juntaron los comuneros. Pantalla y don Pascual, uno a uno les hablaban. Para hacer respetar al repartidor. La comunidad de San Juan estaba para pelear con el principal del pueblo, Braulio. Félix. Los domingos en la mañana los mistis iban a buscar a don Braulio en su casa. Le esperaban en el patio, 2, 3 horas, hasta que el principal se levantaba. Junto a una pared había varios troncos viejos de eucalipto sentados, sobre esos palos se soleaban los mistis mientras don Braulio acababa de dormir. El principal no tenía hora para levantarse, a veces salía de su cuarto a las 7, otras veces a las 9 y a las 10. También por eso los mistis se iban a visitarle según su alma, unos eran más pegajosos, más sucios, y tempranito estaban ya en el patio para hacerse ver por los sirvientes de don Braulio, otros, de miedo nomás iban, para que el principal no les tomase a mal. Llegaban más tarde, cuando el sol ya estaba alto, otros calculaban la hora en que don Braulio iba a salir para convidar el trago a los sanjuanes, por borrachos no más. Cortejaban al principal. Los domingos, don Braulio se desayunaba con aguardiente en la tienda de don Heraclio. La tiendecita de don Heraclio está en la misma calle del principal. Como loco, don Braulio hacía tomar cañazo a uno y a otro, se reía de los mistis sanjuanes, les hacía emborrachar y les mandaba cantar reinos sucios. Hasta media calle salía don Braulio, riéndose a gritos. Buena, don Cayetano. Don Federico, buena. Los mistis borrachos se sacaban el pantalón, se peleaban, golpeaban por gusto sus cabezas sobre el mostrador. Al mediodía, don Braulio iba al corredor de la cárcel para la repartición del agua. Los mistis le seguían. De vez en vez el principal se mareaba mucho y no se acordaba del reparto. Entonces don Inocencio, sacristán de la iglesia, hacía tocar la campana a las 2 o 3 de la tarde. Al oír la campana, don Braulio, según su humor, se quedaba callado, o si no, saltaba cualquiera, encerraba en la cárcel a 2 o 3 comuneros, y reventaba a tiros en el corredor. Todos los mistis y los indios escapaban de la plaza, los borrachos se arrastraban a los rincones. El corredor quedaba en silencio. Don Braulio hacía retumbar la plaza con su risa y después se iba a dormir. Don Braulio era como dueño de San Juan. Seguro este domingo el principal estaba mareado, y por eso no venía. Don Inocencio, de miedo, se habrían quedado en la puerta de la tienda, esperando la voluntad del principal. Ya era tarde. El taller quemaba al mundo. Las piedras de la mina Ventanilla brillaban como espejitos, las lomas, los calderíos, las quebradas se achicharraban con el calor. Parecía que el sol estaba quemando el corazón de los cerros, que estaba secando para siempre los ojos de la tierra. A ratos se morían los quercales, y las retamas de las montes se agazaban humildes, los grandes molles y los sauces cabezones de las acequias. Los pajaritos del cementerio se callaron, los comuneros también, de tanto hablar, se quedaron dormidos. Pantalla, Pascual, don Hualpa veían, serios, el camino a Putio, que culebreaba sobre el lomo del cerro Ventanilla. El Tallenti quería, seguro, la muerte de la tierra, miraba de frente, con todas sus fuerzas. Su rabia hacía arder al mundo y hacía llorar a los hombres. El blanqueo de la torre y de la iglesia reventaba en luz blanca. La plaza era como horno, y en su centro, el eucalipto grande del pueblo aguantaba el calor sin moverse, sin hacer bulla. No había ya ni aire parado, estaba todo aplastado, amarillo. El cielo se reía desde lo alto, azul como el ojo de las niñas, parecía gozoso mirando los calderíos terrosos, la cabeza pelada de las montañas, la arena de los riachuelos resecos. Su alegría chocaba con nuestros ojos, llegaba a nuestro adentro como risa de enemigo. Cayenti, ya no sirves, habló don Saxa, de Ayalay.
En todo el corredor se oyó su voz de viejo, triste, cansada por el inti rabioso. En Ayarachicha. Ayarachi. Pantacha se paró en el canto del corredor, mirando ojo a ojo al inti Tayta y sopló. Bien fuerte la corneta de los Huanacupampas. Ahora sí, la tonada entraba en el ánimo de los comuneros, como si fuera el hablar de sus sufrimientos. Desde la plaza caldeada, en esa quebrada ardiendo, el Ayarachi subía al cielo, se iba lejos, lamiendo los quercales y los montes resecos, llevándose a todas partes el amargo de los comuneros malogrados por el inti rabioso y por el principal maldecido. Pantaleón ruega a Taytacha a Dios, para que le resondre al inti. El sol. Puerta, que en muchas aldeas de la sierra, rodea a la iglesia. Música fúnebre. De repente, don Braulio entró a la plaza. Los mistizanjuanes venían en tropa. Junto al principal. Vicentiza, hijo del sacristán, corrió a la torre, para tocar la campana grande. Comuneros y mujeres se pararon en todos los corredores. Como si hubiera entrado un toro bravo a la plaza. De todas partes, la gente corrió a la puerta de la cárcel, parecían hambrientos. Es San Juan Cuna, pobrecitos, habló don Saxa. Don Hualpa, Pascual, Pantacha, se reunieron. Erato se ha esperado don Vilcas, sentado como perro en la puerta de don Heraclio. Don Inocencio también. El principal cuando toma, no hace caso. Los tinquís se juntaron alrededor de don Hualpa. Los sanjuanes, callados, sin llamarse, se entroparon en otro lado. No hay confianza, comuneros no van a parar bien, dijo Pantacha, mirando a la gente separarse en dos bandos. Común cuna, gritó cosa agua para en Dios. Voltearon la cabeza los sanjuanes para mirar al mercta, no había hombría en sus ojos, como carnero triste eran todos los tinquis, tampoco parecían muy seguros. Don Pascual, firme vas a parar contra el principal, seguro carajea. ¿En acaso? Como calleta can rara voy a parar don Anto, don Jesús, don Patricio, don Roso. La campana del pueblo sonó fuerte. Ahora la plaza parecía de fiesta. Bulla en todas partes, sol blanco, cielo limpio, campana, solo el ánimo no era para alegría. Los comuneros miraban la tropa de los mistis, recelando. Don Pascual, Hualpa y Pantaleón se pararon a un costado de la mesa, mirando la esquina de don Eustaquio, los sanjuanes en el lado de la cárcel, sus mujeres tras de ellos y los tinquis junto a la puerta de la escuela, los escoleros trepados en los pilares de piedra blanca. Don Braulio ya estaba chispo, venía pateando las piedrecitas del suelo, su pañuelo del cuello con el nudo junto al cogote y el sombrero puesto a la pedrada. Tenía las manos en los bolsillos del pantalón y la hebilla de su cinturón brillaba. A un lado se veía la funda del revólver, rojo, como pavo nazqueño, venía apurado, para despachar. Pronto. Los otros principales, seguro estaban borrachos. Don Cayetano Rosas andaba tambaleándose en medio de la plaza, junto al eucalipto. Don Cayetano gritó: que viva don Braulio! Que viva! Le contestaron todos. Don Braulio también. Al último, ocultándose, venían don Inocencio, sacristán del pueblo, y don Vilcas. Junto a mi pilar estaba el danzac Bernaco. Estoy asustadizo, capaz hay pelea. Niño Ernesto dijo. Seguro hay pelea. Bernaco, Pascual y Pantacha están molestosos. Pero Pantacha está valiente. Mírale a don Braulio. Seguro hay pelea. Capaz don Braulio ha traído su revolvercito. No digas, niño Ernesto. Don Braulio revolvea nomás, es como loco. Don Braulio subió las gradas del corredor. Buenos días, Calley, saludaron todos los comuneros al principal del pueblo. Buenos días, contestó don Braulio. Derecho se fue junto a la mesa, se paró con la espalda a la pared. Los mistis, don Vilcas y don Inocencio, se arrimaron a su lado. Los indios miraban a don Braulio, unos asustadizos, con ojos brillantes, otros tranquilos, algunos rabiando. Pantacha se acomodó bien la correa que sujetaba el cuerno sobre su espalda, en su cara había como fiebre. Don Braulio parecía Sancho pensativo, miraba el suelo con las manos atrás, curvo. Me mostraba su cogote rojo, lleno de pelos rubios. Don Braulio, me hacía saltar el corazón de pura rabia. Silencio se hizo en toda la plaza. El eucalipto del centro de la plaza parecía sudar y miraba humilde al cielo. Ese manero Pascual, Cadarí. Ordenó el principal. Don Pascual saltó sobre la mesa desde lo alto, miró al cornetero, a don Hualpa, a don Saxa, y después a los comuneros. Cadarí.
Lunes para don Enrique, don Heracleo. Martes para don Anto, viuda Juana, don Patricio. Miércoles para don Pedro, don Rosso, don José, don Pablo. Jueves para... Como si le hubieran latigueado en la espalda, se enderezó el principal, sus cejas se levantaron parecido a la cresta de los gallos peleadores y desde adentro de sus ojos apuntaba la rabia. El viernes para don Saxa, don Guamán. Pascualcha, silencio, gritó don Braulio. Los comuneros de don Saxa se asustaron, movieron sus cabezas, se acomodaron para correr ahí mismo. Los tinquis más bien pararon firmes. Don Braulio, cosa agua es para necesitados. No hay dueño para agua, gritó Pantalla. Comuncuna es primero, habló don Gualpa. El principal sacó su arma. Fuera, carajo, fuera. Los sanjuanes se empujaban atrás, se caían del corredor a la plaza. Las mujeres corrieron primero arrastrando sus rebozos. 2, 3 balas sonaron en el corredor. Los principales, don Inocencio, don Vicas, se entroparon con don Braulio. Los sanjuanes se escaparon por todas partes, no volteaban siquiera, corrían como perseguidos por los toros bravos de Coñán y las mujeres chillaban en la plaza. Los escoleros saltaron de los pilares, los de Ayala y se atracaban en el puerto del Coso, querían entrar de 4 en 4, de 8 en 8. Pantalla gritaba como diablo. Ecutiri muy sigmectacuna. En vano los comuneros se perdían en las esquinas, en las puertas. Algunos tinquis no más quedaron en el corredor, serios, tiesos, como los pilares de piedra blanca. Don Antonio también había traído su revólver, seguro le prestó don Braulio. Estiró su brazo el alcalde y le echó 2 tiros más al aire. Los últimos sanjuanes que sacaban su cabeza por las esquinas se ocultaron. Don Pascual se bajó callado de la mesa al suelo. Principales y comuneros se miraron ojo a ojo, separados por la mesa. Don Braulio parecía de verdad loco, sus ojos miraban de otra manera, derechos a Pantalla. Venenosos eran, entraban hasta el corazón y lo ensuciaban. Tras el principal, los tinquis y don Vilcas esperaban temblando. Carajo. Sua. Gritó el meita. Mata no más, en mi pecho, en mi cabeza. Levantó alto su corneta. Como el sol de mediodía su mirar quemaba, rajaba los ojos. Brincó sobre el misti maldecido. Don Braulio soltó una bala y el meltacornetero cayó de barriga sobre la piedra. Era la cárcel. Como baldeados con sangre, don Pascual, don Gualpa y los tinquis cerraron los ojos. Se acobardaron, ya no valían, ya no servían, se malograron de repente, se ahumillaron. Como gallos forastero, como novillos husco, ahí nomás se quedaron. Mirando el suelo. Era la cárcel. Juanacus, mandó don Braulio con hablar de asesino. Don Vilcas abrió la puerta de la cárcel, era carcelero como chaschaperro. Pequeño, temblando, don Gualpa entró primero. Pascual parecía viuda en desgracia. Mirando el suelo, humilde, derecho se fue tras el barayoque y los demás carneros, a sus punas. Fuera. Se escaparon los tinquis ganándose unos a otros. Recelosos todavía, volteaban la cabeza de rato en rato. En la plaza se hizo silencio, nadie había. En un rato se acabaron la bulla, las rabias. Los comuneros se acabó Pantalla. El melta de corazón, el melta valiente. Los mistis también se callaron mirando a Pantaleón, tumbado en el suelo como padrillo. Rejoneado. Don Vilcas y don Inocencio, parados en la puerta de la cárcel, tenían miedo. No podían ir a ver la sangre del músico. Ciérrenlo en la cárcel hasta la noche, mandó don Braulio. No podían don Inocencio, don Vilcas. Indios, arrastrenlo. Por gusto mandaba, como a fantasma le temían. Nutalley, le rogaban con hablar de criaturitas. Usted, don Cayetano. Claro. Yo sí. El viejo borracho se acercó al cornetero de una pierna, empezó a jalarle. Caray. En la cabeza había sido. Viendo arrastrar al Pantalla, me enrabié hasta el alma. Vicuñero Ayaco. Le gritó a don Braulio. Salté al corredor. Hombre, me creía, verdadero hombre, igual a Pantalla. El alma de la Utican rara, me entró seguro al cuerpo, no aguantaba lo grande de mi rabia. Querían reventarse mi pecho, mis venas, mis ojos. Don Braulio, don Cayetano, don Antonio, me miraron nomás, sus ojos como vidrios redonditos, no se movían. Escuacuna. Les grité. Levanté del suelo la corneta de Pantalla, y como yo la tiré sobre la cabeza del principal. Ahí mismo le forreo la sangre de la frente, hasta llegar al suelo. Buena mano de meltillo.
Los principales acorralaron a su papacito, para atenderlo. Teitei, muerte perro, ¿eres, para morder a comuneros no más sirves? Le dije. Cuyo arma arrojadiza. Balas, carajo, más balas. En vano gritaba el fierro de la corneta, le mordió en la frente, y su sangre corría. Negra, como de culebra. Don Antonio mátelo. Rogaba por gusto, su habla ya no era de hombre, su sangre le acobardaba, como a las mujeres. Teipacha, acábale de una vez, para morder no más sirve. Mire la fachada blanca de la iglesia. Yajeillas. Cayutacha Dios no había, mentira es cayutacha Dios no hay. Don Antonio, me hizo seña con el pie para que escapara. Me quería el alcalde. Porque era amiguero de sus hijos. Mátelo, don Antonio, erogó don Braulio otra vez. La voz del principal me gustaba, ahora me hubiera quedado, su gritar me quitaba la rabia, me alegraba, la risa quería reventar en mi boca. Muérete, Tallrey, Ayaco. Pero don Antonio pateó en el empedrado y después me apuntó con su revólver. Se enfrió mi corazón con el miedo, salté del corredor a la plaza, tras de mí sonó la bala de don Antonio. Cállate, Antonio. Al aire valió seguro el alcalde, para disimular. Los comuneros de Utectampa son mejores que los sanjuanes, y los tinquis de la Puna. Indios lisos y propietarios, les hacían correr a don Braulio. Cuando traía soldados de Puquio nomás, el principal se hacía el hombre en Utec, atropellaba a los comuneros y hacía matar los animales de la pampa, para escarmiento. Solo en la plaza de San Juan, era valiente don Braulio, pero llegando a Utec se acababa su rabia y parecía buen principal. Por eso, cuando escapé de la plaza, me acordé de los Meitasutec. Los sanjuanes se habían asegurado en sus casas, chanchos nomás encontré en la calle. Las puertas, como en medianoche, estaban cerradas. No paré hasta llegar al morro de Santa Bárbara, de donde se ven la pampa y el pueblito de Utec. Bien abajo, junto al río Viseca, Utectampa se tendía, como si fuera una grada en medio del cerro Santa Bárbara. Nunca la pampa de Utec es triste, lejos del cielo vive aunque haya neblina negra. Aunque el aguacero haga bulla sobre la tierra, Utectampa es alegre. Cuando los maizales están verdes todavía, el viento juega con los sembríos mirada. Desde lejos, la pampa despierta cariño en el corazón de los forasteros. Cuando el maíz está para cosecharse, todos los comuneros hacen chozas en las cabeceras de sus chacras. Las tuyas, los loros y las torcazas ladronas vuelan por bandadas en todo el campo, pasan silbando por encima de los maizales, mostrando sus pechitos amarillos, blancos, verdes, a veces cantan desde los mollales que crecen junto a los cercos. Desde los caminos lejanos, Utectampa se ve llena de humo, como si todo fuera pueblo. Después de la cosecha, la pampa se llena de animales grandes, toros, caballos, burros. Los padrillos gritan todo el día, desafiándose de lejos los potros enamorados. Relinchan y se hacen oír en toda la pampa. Utectampa, indios, mistis, forasteros o no. Todos se consuelan, cuando las divisas desde lo alto de las abras, desde los caminos. El Utectampa mama. Igual que los comuneros de Tinqui, llamé a la pampa como potrillo. Relinché desde el morro Santa Bárbara, fuerte grité, para hacerme oír con los Meitasutec. Pero mentira. Viendo lo alegre de la pampa, de los caminos que bajan y suben del pueblito. Más todavía creció el amargo en mi corazón. Ya no había pantalla, ya no había don Pascual, ni igual pa don Braulio nomás, ya era con su cabeza rota, se pararía otra vez. Para ajear, patear y escupir en la cara de los comuneros, emborrachándose con lo que robaba de todos los pueblos. Solito en ese morro seco, esa tarde, lloré por los comuneros, por sus animalitos hambrientos. Las lágrimas taparon mis ojos, el cielo limpio, la pampa, los cerros azulejos, temblaban el Intí, más grande quemaba al mundo. Me caí, y como en la iglesia, arrodillado sobre las hierbas secas, mirando alta y tuya, le rogué. Keita, que se mueran los principales de todas partes. Y corrí después, cuesta abajo, a entroparme con los comuneros propietarios de Utectampa.